Gracias, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Concédenos en ese nombre precioso, único, dejar en tus manos todo lo que somos. Dejarlo todo contigo. Invocamos tu nombre porque somos conscientes que necesitamos de ti, Señor. Y venimos a ti con la ayuda de tu Padre, Señor, porque nadie puede venir a ti si el Padre no lo trajere. Venimos, Señor, recordando tus promesas y confiando en tu fidelidad. Cúbrenos con la preciosa sangre de tu Hijo y con tu Santo Espíritu. Llénanos y edifícanos. Fortalece nuestro hombre interior, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Reténnos en ti, cerca de tu corazón, Señor. Alimentanos y nútrenos, Señor. Límpianos con tu sangre y purifícanos de todo. Háblanos tu palabra. Que tengamos el espíritu abierto para poder recibir de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy vamos a continuar. Y para la parte de hoy, así como ayer estuvimos en Hechos de los Apóstoles, hoy vamos a estar en Romanos. Vamos a la epístola de Pablo a los Romanos. Inicialmente quisiera que veamos una panorámica, tengamos una vista panorámica de Romanos. En estos días hemos estado constantemente repitiendo una expresión que aparece aquí mismo en Romanos. En el capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces esta expresión, el Evangelio de Dios. Luego él hace aquí una digresión acerca del Evangelio de Dios y dice que el Evangelio de Dios él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esa es la digresión. Pero viene y continúa. Entonces voy a volver a repetir. El Evangelio de Dios. Verso 3. Acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, vemos por el saludo
de qué trata esta carta, y aquí en el primer capítulo él dice, ¿no?, que no se avergüenza del Evangelio, que es poder de Dios para salvar. O sea que ese es el tema de esta carta, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Y de pronto, leyendo la carta, nos encontramos de que Pablo está presentando las cosas, y detrás del velo de su presentación, como después vamos descubriendo también en otros pasajes de Pablo, en otras cartas, expresiones de él, orden de las cosas, tiene una visión clara acerca de la tipología del Antiguo Testamento. Y quiero llamarle la atención ahora al final de esta carta. Vamos a volver aquí al principio, pueden marcar ahí en el capítulo 1 por lo pronto, y vamos al final de esta misma carta para ver otra expresión que nos muestra lo que ya Dios le había mostrado a Pablo. Vamos al capítulo 16 de la Epístola a los Romanos, y vamos a ver allí lo que dice hacia el final, los últimos versos, del 25 podemos leer al 27. Y al que puede confirmaros, gracias Señor, que eres tú el que nos confirma, según mi evangelio. Ahora Pablo se apropió del evangelio de Dios, ahora es el evangelio de Pablo, y espero que también el evangelio de Dios, el del Señor Jesús, el del Espíritu Santo, el de los apóstoles, aquí el de Pablo, sea también el nuestro, porque no hay sino uno. Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, o sea, el evangelio y la predicación de Jesucristo nos hablan que Dios puede confirmarnos. Pero entonces dice, según, mire esa confirmación, cómo nos llega. Según la revelación. Como Jesús había dicho que la edificación era sobre la revelación, sobre esta roca, Jesucristo siéndonos revelado y siendo confesado. Es la roca, la base por la cual se edifica la iglesia. Ahora dice aquí, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora, ese ahora es en el tiempo de la iglesia, tiempo del Nuevo Testamento, tiempo de la gracia. Pero miren esto. Se ha manifestado ahora que el misterio de que habló aquí, que se ha mantenido oculto, ahora se ha manifestado. Y miren lo que dice acerca de la manifestación ahora del misterio. Ese es el misterio del Nuevo Testamento, el misterio de Cristo. Y dice así, y que por las escrituras de los profetas, note, por, o sea, mediante o a través de las escrituras de los profetas, así se refiere Pablo al Antiguo Testamento. La Torá por el profeta Moisés, y luego vienen los libros de Josué, de Jueces, de Ruth, de Samuel, que son libros llamados los Neviim primeros, que fueron escritos por Samuel y continuados por Natán y por Gad, como lo dice Crónicas. Y luego vienen los llamados profetas mayores y los menores. El misterio del Nuevo Testamento por las escrituras de los profetas. O sea que para entender mejor el Nuevo Testamento necesitamos la base
de los profetas, donde está la profecía, la preparación, la tipología. Y Pablo no está hablando del Nuevo Testamento sin el Antiguo, sino que al contrario, empezamos a descubrir más del Nuevo gracias al Antiguo y más del Antiguo gracias al Nuevo, porque toda la Biblia, Antiguo y Nuevo, es la palabra de Dios. No entenderíamos el Nuevo ni habría lugar para el Nuevo sin la base del Antiguo. El Antiguo, Dios quiso que nos sirviera para entender el Nuevo. Y no solamente quiso, sino que mandó que lo propio del Nuevo se estudie, se escudriñe, se comprenda usando el Antiguo. Vamos a entender esa frase aquí. Mire el verso 26, lo que está escondido ahí es precisamente eso. Pero ¿qué? O sea, el misterio que se había mantenido oculto en el Antiguo Testamento estaba ahí. No era que no estaba. Sí estaba, pero estaba oculto. Y a la luz del Nuevo descubrimos lo que estaba oculto. Y mire lo que dice. La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. O sea, ahora en el Nuevo se manifestó lo que estaba oculto. ¿Y dónde? Dice, y que por las escrituras de los profetas, note, por las escrituras de los profetas, o sea, por el Antiguo Testamento, donde están las profecías, la tipología, la preparación, según el mandamiento del Dios eterno. O sea, el Dios eterno, que es un mismo Dios del Antiguo y del Nuevo, ha mandado que usando las escrituras de los profetas, por eso dice, por las escrituras de los profetas, lo del Nuevo manifestado por el Antiguo, dice, se ha dado a conocer a todas las gentes. Se ha dado a conocer por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. O sea que el Dios eterno quiere que se utilice también el Antiguo para manifestar el Nuevo, para dar a conocer el Nuevo a los gentiles. Usar el Antiguo que fue dirigido a Israel. Fue dirigido a Israel, pero dice, según el mandamiento del Dios eterno, ese misterio que estaba oculto, ahora por las escrituras de los profetas y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Vuelve y enfatiza el único Dios y el Dios eterno, porque es que Dios sabía que algunas personas iban a pretender hacer diferencia, como los gnósticos y especialmente Marción. Y ahora entró tal Creciendo en Gracia y otras cosas que tienen esa misma base, que quieren dividir, decir, no, el Dios del Antiguo Testamento, eso no era Dios, el Dios verdadero es el Padre de Jesucristo del Nuevo, como si fuera otro. ¿Ve? Y eso está debajo de muchas cosas del ocultismo y de la nueva era y de la religión que va a querer establecer Satanás en toda la tierra. Sin embargo, aquí Pablo está diciendo que es el único Dios eterno. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo es Yahvé Elohim, el Dios de Israel, el Dios de Génesis, es el mismo de Apocalipsis. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios de Israel, el único. Y sabio Dios, a Él sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, ¿por qué quise resaltar esto? De que Dios mandó que usando las escrituras de los profetas, el misterio que estaba oculto en el Antiguo sea revelado en el Nuevo a las gentes, por las escrituras de los profetas.
justamente porque eso es lo que vamos a empezar a ver aquí en Romanos, que es el Evangelio de Dios, enseñado por el Espíritu Santo, para todas las gentes, a través justamente del apóstol Pablo, que es apóstol a los gentiles, apóstol a la incircuncisión, el Dios que actuó en Pedro para con la circuncisión, para con los judíos, actuó también en Pablo para con los gentiles. Y ahora le manda a Pablo, dice Pablo, que por mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a los gentiles el misterio que había estado oculto en el Antiguo Testamento, pero que fue revelado en el Nuevo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento se tiene que usar el Antiguo para enseñar el Nuevo a los gentiles. Y ahí vamos a darnos cuenta ahora que empecemos a ver debajo de Romanos la tipología del Antiguo Testamento. Entonces fíjense cómo era la distribución de la casa de Dios en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Había algo en el atrio. Para entrar a encontrarse con Dios en el lugar santísimo, había que empezar por el atrio. En el atrio, ¿qué era lo primero que encontrabas? 2 utensilios había en el atrio, 2. Luego la tipología que pasa el tabernáculo y llega al templo, te das cuenta que en el atrio del templo empiezan a insinuarse algunas cosas que aquí solamente empezaban a insinuarse con 2 instrumentos: el lavacro de bronce o el mar de bronce, como le llamaban, o la vacia o vacía, depende, y el altar de bronce. 2 cosas de bronce estaban en el atrio. En el tabernáculo también se nos revela el atrio. Pero entonces allí esa vacia de bronce ahora resultó descrita ahí en Reyes con más detalles. La tipología comenzó a enriquecerse en el atrio, pero había que empezar por lo más simple. Y luego cuando tú llegas al atrio del templo del milenio que describe Ezequiel en su libro, resulta ahí que ya empezaba a insinuarse en el atrio del templo de Salomón, cuando llegas al atrio del Hijo de David, el Señor Jesús, en el tercer templo, ahora el atrio resultó ser 2 atrios. El atrio exterior, que se llamaba el enlosado, y el único otro lugar donde aparece enlosado es donde Jesús se encontró para ser juzgado por Pilato, pero realmente es el pecado el que es juzgado y es expuesto en el enlosado, que era el atrio exterior, y después estaba el atrio interior, donde se ofrecían los sacrificios. Estoy haciendo unas alusiones rápidas que ustedes después tienen que estudiarlas más. Solo estoy queriendo decir es cómo esa tipología de los 2 utensilios, el lavacro y el altar de bronce, que estaban en el atrio, en el tabernáculo, se fue ampliando la tipología con lo que había en el atrio en el tiempo de Salomón, y se amplía todavía mucho más con lo que hay en el templo del milenio. Son las mismas cosas, pero desarrollándose y desarrollándose. ¿Y para qué estoy diciendo esto? Porque ahí decía que con la ayuda del antiguo íbamos a entender el nuevo. Pero ahora estamos en Romanos, el Evangelio de Dios, y ahora empezamos a ver el atrio en los 3 primeros capítulos. Y empezamos a ver el lavacro en los 3 primeros capítulos. Y desde el capítulo 3, la mitad, empezamos a ver el altar de bronce en Romanos. Entonces, esto nos va dando las herramientas para nosotros también ser introducidos desde afuera por el atrio
Y el atrio pasa por aquí por los primeros capítulos de Romanos. ¿Qué era el lavacro? Era el primer elemento con que uno se encontraba en el atrio. Ni siquiera el altar de bronce. Había que pasar primero por el lavacro para luego pasar al altar de bronce. Los sacerdotes no llegaban al altar de bronce sin pasar primero por el lavacro, porque en el lavacro era donde se veían y donde se lavaban para poder llegar al altar. El lavacro, que era como una fuente donde había agua, se hacía con los espejos de bronce de las mujeres de Israel. Ellas entregaron sus espejos, que no eran como los de ahora, no había esa tecnología en aquella época, no eran espejos de cristal con nitrato de plata, no, eran espejos de bronce bruñido y ellas se veían a sí mismas en el bronce. Y ellas entregaron esos espejos de bronce para que se fundieran esos espejos de bronce y formaran el lavacro donde estaba el agua y donde los sacerdotes y también las personas que llegaban al atrio a confesar sus pecados pudieran poner las manos sobre el animalito que se iba a sacrificar en el altar de bronce, pero los pecados tenían que ser reconocidos antes del sacrificio. Y por eso, ¿cómo comenzó el Señor Jesús? Mire que todo concuerda. Ayer estábamos recordando cuando veíamos aquellas cosas claves con que empezaba la escuela de la obra, ¿verdad? Los contenidos de esa escuela. Y empezaba por el arrepentimiento y la fe en Dios, igual que Jesucristo. ¿Y qué es el arrepentimiento? Equivale al lavacro. Arrepentimiento es la palabra griega metanoia, de meta o cambio o mudanza, como metamorfosis es mudanza o cambio de forma. Entonces, metanoia, noia viene de nous, que quiere decir el entendimiento. Es como las personas tienen un paradigma a su propia luz, autojustificándose en su justicia propia, pero venimos a la luz de Dios y el Espíritu Santo nos convence, es decir, es como si miráramos nuestro rostro en el lavacro hecho de los espejos de bronce. ¿Ve? Y ahí reconocemos que somos pecadores y empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no de nuestra propia justicia, de nuestra propia prudencia. ¿Me están comprendiendo los hermanos? Y entonces, ahí, cuando hay el arrepentimiento, entonces ahí somos conducidos al altar de bronce, a la fe en Jesucristo. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento corresponde al lavacro hecho con los espejos de bronce de las mujeres. Y la fe en ese sacrificio se corresponde con el altar de bronce, donde se sacrifica el cordero, donde somos identificados con el cordero, donde ponemos nuestras manos sobre el cordero, o sea, nuestros pecados sobre él. Pero ¿cómo vamos a poner los pecados sobre él si ni siquiera reconocemos que somos pecadores? Entonces, ¿qué es lo primero? Y dijo el Señor Jesús, lo primero que haría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene mucho trabajo, pero Jesús dijo los primeros. Él dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo. El Espíritu Santo no solo trabaja con la iglesia, el Espíritu Santo trabaja con el mundo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo comienza haciendo un trabajo con la gente que está en el mundo para introducirlos al atrio, y en el atrio se encuentran
con los espejos de las mujeres de Israel fundidos en un lavacro con agua, donde nos vemos a nosotros mismos, nos reconocemos indignos, nos reconocemos pecadores, dignos de pecado. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí somos conducidos también a la identificación con el Cordero por nuestros pecados en su muerte, en el altar de bronce. Esos dos implementos, el lavacro y el altar, se corresponde después en el templo del milenio con el atrio exterior, el enlosado, donde está el juicio, o sea, donde el Espíritu Santo nos enjuicia, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se da cuenta? Y eso nos conduce al altar de bronce, del lavacro al altar, del arrepentimiento a la fe en Dios. Y esas dos cosas son las que están ahí en el atrio. Ven que toda la tipología estaba escondida. Y cuando tú empiezas a leer Romanos, empiezas a leer la culpabilidad del hombre. Primero, de que no hay excusa para ningún hombre. Y luego ni siquiera hay excusa para los que enseñan, no enseñamos la ley, y que somos maestros de niños y todas esas cosas, pero igual somos pecadores. Y pasas al capítulo 3 y ahí resulta ya que encontramos nuestra carita ahí en el espejo del lavacro. No hay justo ni aún uno. Tenemos lengua de serpientes. Y todo esto, este salmo formado por muchos salmos, porque este salmo que compuso Pablo aquí, lo compuso con pedacitos de muchos otros salmos. Mire lo que dice aquí. Como está escrito, y él empezó a juntar de aquí, de allá, y compuso un salmo de entre los salmos. No hay justo ni aun uno. Eso es lo que encontramos en el lavacro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo para comenzar. Estábamos en el mundo y el Espíritu Santo convence al mundo primero de pecado, de justicia y de juicio. Él hace otras cosas, después nos revela a Jesucristo, nos conduce también al altar, al sacrificio y a ser cubiertos por su sangre, pero se dan cuenta cómo detrás de la disposición de Romanos estamos empezando a ver que los primeros capítulos son el atrio. El 1, el 2 y el 3 hasta la mitad son el lavacro. Miren el lavacro ahí, en la conclusión. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Ahí nos estamos viendo cara a cara. Porque el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron. ¿Será que alguno puede decir yo no me desvié? A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, esos son los 3 primeros capítulos de Romano. ¿Se da cuenta? Son el atrio, son el lavacro de bronce, el espejo de lo que es el hombre natural. Que el hombre natural no puede pretender llegar delante de Dios, que no hay excusa, sea religioso o sea desconocedor. Es igual, nadie en sí mismo es justo. Todos somos culpables. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ya sea a través del testimonio de Dios en la naturaleza, y ahí ya vamos a poner en remojo ese tema, porque aquí de esa manera es que el Espíritu Santo comienza a convencernos de pecado, comienza a mostrar nuestra cara en el lavacro para que entendamos que necesitamos tener fe en Dios y recibir a Jesucristo, porque aparte de eso seguimos perdidos. ¡Ay, hermano, qué maravilla la palabra de Dios! Todo concuerda,
todo, con todo, por aquí, por allá, por allá, por allá. Entonces, después tenemos que detenernos un poquito más acá, pero vamos a seguir mirando el tabernáculo. Después de que la ley, y si no es la ley, por lo menos la ley escrita en los corazones, porque dice que también, aunque no conocemos ni a Moisés, ni nunca conocimos la Biblia, podemos estar en el Amazonas, pero tenemos conciencia, y dice que se muestra la obra de la ley escrita en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que hace? Por lo menos, si no la ley pura como Moisés, por lo menos la de Hammurabi o la del cacique por allá, pero todos tienen conciencia y saben cuando hicieron mal. Puede ser que se lleve la mujer de otro y le parezca que no es nada malo, sino muy bueno, pero cuando se llevan la de él, ahí va a entender que sí era malo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, así el Espíritu Santo al mundo comienza a convencerlo de pecado. Es para trasladarnos desde afuera y trasladarnos hacia el atrio. Pero primero, como un ayo, nos tiene que llevar para conducirnos a Cristo y pasar del lavacro al altar de bronce. Entonces, acá, la ira de Dios se revela, 1:18, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y empieza a hablar de todo esto y a decir que somos inexcusables, como dice el verso 20, de modo que no tienen excusa. Volveremos después un poquito aquí, pero lo que quiero es mostrarles el lavacro en el atrio, aquí en la epístola a los Romanos. Y en el capítulo 2 también dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué son estas palabras? Es el Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el capítulo 1, en el 2 y en el 3, que nos topamos con ese salmo de salmos, que es, este eres tú. Así como le pasó a David. Él había hecho la suya, pero como que no estaba muy consciente de las cosas. Entonces vino Natán y le contó una historia de un tal hombre por allá que tenía muchas ovejas, y en vez de matar una y comer de las de él, se comió la única ovejita que tenía otro. Y ahí, ¿qué dijo David? Ese hombre debe morir. Entonces Natán era como ese espejo de bronce. Ese hombre eres tú. Porque siempre le aplicamos al otro una medida dura, pero para nosotros siempre suavecita. Entonces ese es el trabajo de Dios en el atrio. Empieza desde afuera el Espíritu a hablarnos. Primero a través de la naturaleza, después a través de la ley, porque de todas maneras la ley está escrita en los corazones, en las conciencias, hasta de los indígenas que están en el Amazonas. Personas que nunca han oído el Evangelio ni saben que hay Biblia, pero saben que si les roban, no les gusta. Así que no robe. ¿Se acuerdan? Si lo ofenden, no le gusta, pues no ofenda. ¿Se da cuenta? ¿Quién hace ese trabajito? El Espíritu Santo. Siempre contendiendo con el hombre para llevarnos como ayo a Cristo. ¿Qué más había en el atrio? Primero, entonces, ¿qué hace el lavacro? Los espejos. Arrepiéntase. Lo primero es el arrepentimiento. Ese es el lavacro. Pero ¿qué más dice? Y crea en el Evangelio. Gracias al Espíritu Santo también, que te convence de pecado, te convence de justicia y de juicio. Entonces te lleva al altar de bronce. Como un ayo te lleva a Cristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así no empezó el Señor Jesús.
llevando la gente al atrio, llevando la gente hacia el lavacro y luego llevando la gente hacia el altar de bronce. Ahora mire cómo llegamos al altar de bronce. Verso 19 del 3. Estamos ahí terminando de considerar el lavacro, que son los 3 primeros capítulos de Romanos. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, porque el Espíritu Santo convence al mundo, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué va a quedar bajo el juicio de Dios? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ya sea la de Moisés o la escrita en nuestros corazones, que él habla también aquí en el 2, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire, hermano, el 2.15 y el del 14. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, la gente que no conocía ni la ley en aquel día algo le va a pasar. Permítanme que les cuente una anécdota para ilustrar esto. Allá en Colombia había una doctora de alguna cosa, no me acuerdo qué era, en la Universidad Nacional, que es ahí a 1,5 cuadras de casa. Y una vez le sucedió algo a esta doctora, y esto lo contó ella misma después, cuando le pasó lo que les voy a contar, y salió testificando en los colegios. Y cuando mis hijas menores todavía estaban en el colegio, esta doctora llegó a contar su testimonio al colegio de ellas y a otros colegios, y ellas oyeron esto de la propia boca de ella. Ellas, mis 3 hijas, yo oí el testimonio que me contó Elizabeth y Patricita y Salomé, las 3 oyeron ese testimonio en el colegio de ellas, cada una de corto diferente. Y esta señora estaba hablando, no sé si era por celular en la universidad, y le cayó un rayo por el celular. Eso es peligroso andar cuando hay truenos y esas cosas, delicado. Y bueno, ella quedó también casi como en muerte clínica. Y al otro lado del velo, en ultratumba, se encontró suspendida en el aire y miraba para arriba y veía que su mamá, ancianita, estaba orando a Dios por ella. Ay, Dios, no permitas que ella se vaya al infierno. Y miró para abajo y vio a su papá ya en el fuego, y él también decía, ay, que no venga mi hija a este lugar. Y ella estaba en el medio, y un ángel como que estaba con ella sosteniéndola entre el cielo y el infierno. Ella cuenta eso. Y ella era doctora, pero de la palabra de Dios no. Y empezó a gritar como excusa, yo soy católica, no me voy a dejar ir al infierno, le decía el ángel, yo soy católica. Le decía, yo soy católica, como si por decir que yo soy católica, entonces ya era suficiente. Entonces ya como ella dijo que ella era católica, entonces le preguntó el ángel, ¿y tú conoces los 10 mandamientos? Y ella, sí. Y ella pensó que era como decir una palabra clave, recitar los 10 mandamientos, y resulta que esta doctora no se acordaba ni de los 10 mandamientos. Ella misma lo cuenta. Y empezó a decir, pero yo soy católica, y trató y no se acordaba de los mandamientos. Por fin se acordó del resumen. Amarás a Dios sobre todas las cosas y tu prójimo como a ti mismo, y lo recitó como si por recitarlo como un rosario, y eso fuera ya una obra meritoria para no irse al infierno, irse al cielo. Y recitó
no los 10 mandamientos, que por lo que el ángel le preguntó fue por los 10 mandamientos, pero ella, bueno, los resumió. Y bueno, pensó que ya con el resumen ya no se iban para el infierno. Entonces le dijo el ángel, porque ahora el ángel no le importa que tú te lo sepas, ahora le preguntó, ¿y tú amas a Dios sobre todas las cosas? Ya no le preguntó si se sabía, sino si ella amaba a Dios sobre todas las cosas. Ya no era lo mismo que si soy católica, sino he obedecido eso o no. El ángel la puso entre la espada y la pared con lo que ella sabía. No se acordaba bien los 10 mandamientos, pero se acordó el primero y los 2 resúmenes. Y ahí ella tuvo que reconocer que en verdad no amaba a Dios sobre todas las cosas. Era doctora, pero no se sabía ni los 10 mandamientos. Y luego le dijo el ángel, ¿y tú amas al prójimo como a ti misma? Y también no le podía mentir al ángel, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos muestra nuestra cara verdadera en el espejo. Y entonces, ni una cosa ni la otra. Entonces le dijo el ángel, tú debieras estar allá. Y le mostró dónde estaba su papá en el fuego. Y el papá, ay, que ya no venga para acá. Y la mamá, ay, que no se vaya para allá. La mamá arriba y el papá abajo. Y le dijo al ángel, tú debieras estar allá. Pero Dios ha decidido darte una segunda oportunidad porque... Y le mostró, ¿ves ese ancianito allá? Era un ancianito de Valledupar. Valledupar es una ciudad en la región Caribe y ella estaba en la Universidad Nacional, ahí cerca de casa, en Bogotá. Y resulta que el caso de ella en estado de coma había salido en el periódico. Y un ancianito fue a comprar una raspadura, una chancaca, que le llaman aquí, allá le decimos panela, ese dulce de caña duro, y se le envolvieron en el periódico y se llevó su chancaca para la casa, su panela, su dulce, y se puso a leer la noticia en que se le envolvieron su panela. Y ahí vio el caso de esta pobre señora, y este hombre era un cristiano, un viejito, se puso a orar, a interceder por ella. Y el ángel le mostró, dice, mire, este hombre ha estado orando por ti, y Dios ha escuchado su oración, porque ora en el nombre del Señor Jesús, y te va a dar una segunda oportunidad. Y le permitió volver a la vida después de aquel tremendo, y esa señora ya empezó a tratar de cambiar su vida, y siguió pues católica, y luego iba testificando su caso a los colegios, y había llegado también al colegio de mis hijas, y ellas la oyeron directamente, y mis 3 hijas menores me contaron su testimonio. Después ya es más conocida en otras partes, pero quería ilustrar esto de la obra de la ley escrita en los corazones. Tenemos conciencia, a veces ni siquiera eso. ¿Ve? Entonces nos damos cuenta que Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, porque este es el Evangelio de Dios, nos introducen al atrio y nos muestran que somos inexcusables. La ley nos muestra nuestra cara, es un ayo para llevarnos a Cristo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y estos 3 primeros capítulos que pertenecen al atrio nos muestran esa función, ese primer utensilio de la casa de Dios que se llama el arrepentimiento, o sea, convencernos de pecado y ver las cosas desde Dios. Pero luego, ¿qué dice? Creed en el Evangelio, arrepentidos, ahí está el lavacro, y creed en el Evangelio que nos anuncia el sacrificio expiatorio de Cristo por esos pecados que reconocemos nuestros pecados. Entonces, cuando llegamos ya al capítulo 3, entonces dice, pero ahora, aquí ya en el atrio somos trasladados desde el lavacro, espejos que nos muestra que necesitamos a Cristo, somos trasladados al altar.
de bronce. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo, que nos convence de pecado, nos convence también de justicia. Y la de Dios es muy distinta a la nuestra. Y también nos convence de juicio. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Note, estamos en el Nuevo Testamento, pero no podemos deshacernos del Antiguo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La fe en Jesucristo. Para todos los que creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la conclusión a la luz del lavacro. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora ya pasamos del lavacro al altar de bronce, donde aparece la justificación por la fe, por la gracia. Mediante, note, justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí te das cuenta que la justificación descansa en la redención. A veces pensamos que la doctrina de la justificación es un invento de Pablo, como quieren decir algunas personas. Pero no. En la parábola del fariseo y del publicano, el Señor ya introdujo la justificación. ¿Qué era lo que hacía el fariseo? El fariseo no pasó por el lavacro, no se conocía. Él no estaba orando a la luz de Dios, sino en su propia luz. La gente que está en su propia luz no se conoce. Viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que estás rindiendo servicio a Dios. Pero el que viene a la luz de Dios, no a su propia luz, y como dice, en tu luz veré la luz, no en mi luz. Ahí empieza a darse cuenta. Pero dice que aquel fariseo oraba consigo mismo. Porque si hubiera llegado a Dios, Dios no le hubiera dejado pasar. Pero como él era en su propio mundo, él oraba consigo mismo. Señor, te doy gracias que yo no soy como ese publicano allá. Yo sí ayuno 2 veces a la semana, los martes, los viernes. Yo doy diezmo de todo, ¿no? Comino y todo. Me imagino contando los cominitos y todo. Pero él no tocó a Dios. En cambio, el publicano no se sentía digno, o sea, se estaba viendo por la obra convictiva del Espíritu Santo. Estaba frente al espejo, mirando todas sus arrugas, sus achaques, todos sus problemas, su indignidad. No era ni digno de levantar a Dios la cara. Entonces el Espíritu Santo también lo condujo, como ya estaba viéndose a sí mismo, entonces ya no confiaba en él mismo. Y decía, Dios, sé propicio a mí. Note la palabra propicio, viene de propiciación, y algunas traducciones dicen, Dios propicia para mí. O sea, ya se dio cuenta que por nada de lo que él hiciera, iba a merecer algo, que era Dios el que tenía que ofrecer una propiciación. Ve cómo el Espíritu Santo lo condujo del lavacro al altar de bronce. Entonces pidió a Dios perdón. Propicia para mí, sé propicio, o sea, ya no tenía esperanza en su justicia propia, estaba avergonzado por la luz de Dios. Entonces, la única salida era que Dios propiciara, una propiciación. Y eso es el Evangelio, el anuncio de la muerte expiatoria, la propiciación. ¿Ve? Entonces dice Jesús que este publicano salió justificado. O sea que la justificación descansa en la propiciación, en la redención.
en la expiación. Y esas interrelaciones están aquí. Y ese es el altar de bronce. Ahora es el altar. Mire cómo dice ahí, verso 24, justificados gratuitamente por su gracia. Pero no es una gracia gratuita. Para nosotros es de gracia. Pero Jesús tuvo que pagar con su vida. Por eso dice, justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Se da cuenta? Y dice, ¿a quién? O sea, a Cristo Jesús, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Creed en el Evangelio. Para manifestar su justicia. ¿Se da cuenta? La obra preciosa del Espíritu, ya no solo conduciéndote a reconocer el pecado, sino la justicia de Dios en el Evangelio. Y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿No es precioso esto? Permítame ahora saltar un poquito al capítulo 5, ya volveremos aquí al capítulo 5, y vamos a ver allí estas bases de este altar de bronce en el atrio. Dice, verso 6 del 5, capítulo 5 de Romanos, verso 6. Estamos descubriendo ahora el altar de bronce, todavía en el atrio. ¿Ve? Y dice, Cristo, verso 6, capítulo 5, cuando aún éramos débiles. Y eso sí que es una palabra tremenda de Pablo. Pablo se atreve a decir que éramos débiles. Pero éramos, ahora no. Ahora en Cristo somos fuertes. ¿Eh? Y dice, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahora dice acá, pues mucho más. No solamente murió por nosotros, hay mucho más. A veces nos quedamos ahí, pero hay mucho más. ¿Ve? Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Si estás justificado en la base de la redención, que es en la base de la propiciación, entonces recibe justificación y también salvación de la ira, que es un aspecto. La salvación de la ira es un aspecto jurídico, que la ira es para los culpados, pero ya el precio fue pagado. Pero ya no solamente tiene que haber algo jurídico. Dios no solamente ha hecho en Cristo algo por nosotros, Él también quiere hacer algo en nosotros para poder después hacer algo con nosotros. Primero tiene que hacer algo por nosotros y luego de ahí pasar a hacer algo en nosotros para entonces hacer algo con nosotros. Entonces esto de salvo por la ira es algo que Dios hizo por nosotros, salvo de la ira. Entonces dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora usa otra palabra clave, reconciliación. Mire cuántas palabras claves: propiciación, redención, reconciliación, justificación, salvación de la ira. Y ahora dice, siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte. Esa es una provisión de la cruz, la reconciliación.
Mucho más. Oh, ¿hay algo más todavía que la reconciliación? ¿Hay algo más que las provisiones de la cruz? Claro, la de la resurrección y la ascensión, la del Espíritu, la del nuevo nacimiento. Entonces ahora dice, mucho más, estando reconciliados, ya estando ahora, seremos salvos por su vida. Dos aspectos de la salvación. Salvos de la ira, uno, por la muerte, y salvos por su vida. O sea que no solamente jurídicamente somos salvos, sino también orgánicamente, porque murió por nosotros, es una transacción jurídica, pero que nos dé su vida y su espíritu para hacer algo en nosotros y no solo por nosotros, ya es algo orgánico, es otro aspecto de la salvación. Ya no solamente es lo que hizo por nosotros, sino lo que hace en nosotros. ¡Ay, qué maravilla! Mucho más, además. Y luego dice esto. Y no solo esto, o sea que hay más. Sí, todavía hay más. Sino que también, otra cosa, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora nos podemos gloriar. ¿No le parece que eso fue lo que hizo San Pedro en el día de Pentecostés? Porque él había negado hacía pocos días al Señor. Había negado al autor de la vida. Y luego se arrepintió y lloró amargamente y todo, y el Señor lo perdonó. Y viene el día de Pentecostés y le da vida. Y se levanta y le dice a la gente, vosotros negasteis al autor de la vida. Como si él no lo hubiera negado. ¿Eso qué quiere decir? Era otro Pedro. Era una nueva criatura, totalmente justa desde el nacimiento nuevo. Pura, justa, justificada, perdonada. Se estaba gloriando ahora. ¿Se da cuenta? No era que se estuviera haciendo el bobo, ¿no? Él lloró amargamente, pero no se quedó ahí lamentando solamente porque Jesús murió. Murió por él y el Espíritu Santo vino sobre él. Y ahora fue salvo no solamente de la ira, jurídicamente, sino también fue salvo por la vida del Espíritu que Dios le dio. Y ahora era nueva criatura. Las cosas viejas habían pasado, todas eran nuevas, era un Pedro nuevo. ¿Se da cuenta? Hasta eso te da la vida del Señor. Entonces, hermano, aquí ya nos dimos cuenta que pasamos de un mueble a otro en el atrio, ¿verdad? Del arrepentimiento pasamos a la fe en el Evangelio. Del lavacro pasamos al altar de bronce. Pero cuando tú vas a Levítico, y justo estábamos conversando de ese libro de nuestro hermano Charles McIntosh sobre el comentario del Pentateuco y el de Levítico, entra en los detalles de los distintos sacrificios. Si ustedes van a Levítico, ustedes van a encontrar, miremos Levítico por lo menos los títulos, ¿verdad? Después volveremos por acá. Vamos a Levítico, vamos a empezar desde los primeros capítulos y usted se va a dar cuenta lo que dice Levítico. El primer capítulo es los holocaustos. El segundo capítulo, las ofrendas. El tercer capítulo, ofrendas de paz. El cuarto, ofrendas por el pecado. Y ahí están subdivididos, si fuera de un jefe, de un sacerdote o del pueblo. ¿Ve? Ofrendas expiatorias, leyes de los sacrificios, consagración de Aarón y sus hijos, sacrificios de Aarón, ¿verdad? Animales limpios e inmundos, la purificación de la mujer después del parto, ley acerca de la lepra. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo el Espíritu Santo, por mano de Moisés, empieza a presentarnos distintos aspectos de los sacrificios. Y todos estos, todos estos aspectos
apuntaban al único y suficiente sacrificio hecho una vez para siempre del Señor Jesucristo. Solo que lo que Él hizo en la cruz es tan rico que tiene que ser representado por distintas clases de sacrificios. Uno dice, es por las transgresiones, otro es por el pecado, que no es lo mismo, porque las transgresiones es en plural, son los pecados que cometemos. Pero el sacrificio por el pecado ya no se refiere solo a lo que hemos hecho, sino a lo que somos en Adán caído. Cuando se habla en singular el pecado, se refiere a la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, y luego de todos los demás, y hasta nuestro papá y mamá. Heredamos una condición caída. La Biblia dice que en pecado me concibió mi madre. O sea, ya la naturaleza humana estaba vendida al poder del pecado cuando empezó a reproducirse en esa condición, y todos los seres humanos que hemos nacido desde la caída de nuestros primeros padres ya nacimos caídos. Nacimos debajo del poder del pecado y de la ley del pecado y de la muerte en nuestra carne. Entonces el problema que Dios tiene con nosotros no es solamente los pecados en plural que hemos cometido, sino la naturaleza caída que heredamos. Por eso sí necesitamos ser perdonados, pero también regenerados. La sangre nos limpia, pero el Espíritu nos tiene que hacer nacer de nuevo y recibir otra naturaleza diferente a la que recibimos de nuestros padres. Hay que nacer otra vez de nuevo, ahora del Espíritu, no solo de voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces por eso había el sacrificio por las transgresiones, pero también el sacrificio por el pecado. Entonces en Levítico ya empezamos a ver que había la ofrenda de paz, que tiene que ver con la reconciliación, y distintas clases de ofrendas. Pero la primera era holocausto. ¿Y por qué aparece primero holocausto antes de las otras? La palabra expiación, culpa por la culpa, la palabra de ofrenda de consagración, son palabras claves que nos muestran los distintos aspectos de la obra del Señor en la cruz. Pero la primera es holocausto. De los demás sacrificios, o sea, los distintos aspectos del sacrificio de Cristo, de los demás sacrificios comían los sacerdotes, incluso el pueblo. El pueblo traía un corderito, o una vaquita, o si no una tortolita, por lo menos, ¿verdad? O si no un puñado de harina, que todo significa la misma cosa, Cristo. Y confesaba sus pecados, y entonces del sacrificio que era por las transgresiones, o del que era por el pecado, o el de paz, el sacerdote tomaba una parte para él, y el pueblo tomaba la otra parte. Pero el holocausto no. El holocausto era enteramente quemado para Dios. Ni el sacerdote comía nada, ni el pueblo comía nada. Antes por lo menos comían una espaldilla, algún pedazo le quedaba. Pero en el holocausto no le quedaba a nadie, era totalmente para Dios. Eso significa que la obra del Señor Jesús, como mediador entre Dios y los hombres, no solamente mira la necesidad del hombre, también tiene que satisfacer la justicia, la santidad y la gloria de Dios que fueron profanadas. O sea, hay que reconocer que Dios fue ofendido, su santidad fue ofendida, su justicia fue ofendida, su gloria, y el Señor Jesús no solamente pensaba en las cosas de las necesidades humanas, Él veía que el corazón de Dios tenía que ser vindicado, santificado. Porque a veces nosotros solo pensamos en nuestras cosas, como cuando llegó Pedro y le dijo: Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? ¿No ves que te pueden matar?
¿No ve que esto? Ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Como si fuera: va de retro, Satanás. Satanás, ponte a mis espaldas. Pero le explicó con una frase: porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Solo estás cuidando tu propio pellejo. No te importa si Dios está ofendido. No te importa si la justicia de Dios fue ofendida, si Dios fue menospreciado, fue rechazado por el hombre. No te importa el corazón de Dios, solo te importa no irte para el infierno y que no te pase nada. No tienes la mira en las cosas de Dios. Eres como el diablo. Solo estás mirando las cosas de los hombres. Hay gente que quiere, bueno, ya me perdonó y ahora ya puedo bailar otra vez, ahora ya. Y queremos las cosas de esa manera. ¿Recuerdan cuando pasó con Miriam, la hermana de Moisés, que ofendió a Dios y se volvió leprosa? Y le dice Moisés: Señor, ya, perdónala, perdónala. No le importaba la ofensa que se había hecho a Dios. Solo le importaba que su hermana estuviera bien, y Dios le dice: ¿y si su padre le hubiera escupido en su cara? ¿Acaso por lo menos no se avergonzaría 7 días? O sea que hay que comprender a Dios. Y eso es lo que significa el holocausto. Es la obra de Cristo para satisfacer la justicia, santidad y gloria de su Padre, y no solo la necesidad de perdón. Porque es que a veces nosotros, hermanos, queremos salir rápido del problema y que sea fácil para nosotros y que podamos volver otra vez a todo, y no nos importa el sentir de Dios. Y aquí después tenemos que ir entrando, cuando empecemos a ver la obra en el atrio, la obra del perdón, que en la Biblia existen por lo menos 3 niveles de perdón. Y a veces nosotros no vemos eso. Nosotros solo queremos ser ya perdonados para sentirnos en paz y hacer como queremos, y a veces no entendemos esos 7 días. ¿Ah? ¿Qué dice Dios? Al menos no se avergonzaría por 7 días. En la Biblia aparece primero lo que podríamos llamar el perdón de salvación, o el perdón eterno, que dice Dios, dice Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida, y ya no vendrá condenación, sino que tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, una persona que oye el Evangelio y cree, se arrepiente, ¿no?, que es parte de la obediencia, de la fe, y recibe al Señor, es perdonado, no vendrá a la condenación eterna. Ahora es un hijo, una hija de Dios. ¿Ve? Pero en la Biblia también existe lo que se llama no solo la salvación, sino el gozo de la salvación y la comunión con el Padre. Pero a veces los propios hijos e hijas que somos nosotros, aunque ya somos hijos y ya hemos sido muchas veces perdonados, a veces ofendemos a nuestro Padre, y nuestro Padre tiene que guardar distancia, y sabemos que queremos seguir a nuestra manera y podemos hacer teatro y darle manivela, pero el silencio de Dios está ahí, porque no ha habido un sincero arrepentimiento y un sincero reconocimiento del pecado. Somos ligeros, queremos convertir en libertinaje la gracia de Dios, hasta que Dios tiene que convencernos y llevarnos a una conciencia real de la situación. David se enamoró, le gustó la esposa de Urías, entonces mandó que pusieran a Urías allá al frente de la batalla para que se muera y poderse quedar con ella, con Betsabé. Eso era cosa grave.
Hace rato lo mencionamos, pero al principio él como que no se daba cuenta hasta que Natán le mostró el espejito, espejito, espejito. Y ahí cuando le dijo, ese eres tú, ahí se arrepintió David. Ahí vio las cosas desde el punto de vista de Dios, porque mientras Dios no lo toque a uno, uno como que no se da cuenta o no se quiere dar cuenta y se hace el tonto. El perrito de la conciencia ladra y uno le da patadas al perrito en vez de morderse uno mismo la lengua. Pero se arrepintió de verdad. Ese Salmo 51 es un testigo de su arrepentimiento sincero. Señor, líbrame de homicidios. Un espíritu recto me sustente. No quiero ser un torcido, quiero ser un recto, un justo. Y Dios lo perdonó. Y Natán le comunicó el perdón. Y le dijo, Dios ha perdonado tu pecado. Y fue perdonado de verdad, David. Y entonces era como Dios, oyendo esa oración, devuélveme el gozo de mi salvación, porque por su pecado, aunque era un hijo y era un siervo, y precisamente por serlo de verdad y tener el Espíritu Santo, le pesaba. Mucho más cuando David le puso el espejito. Natán, perdón. Entonces ahí Dios le comunicó el perdón. Ese ya no es un perdón de salvación, porque él no era que había perdido la salvación. Es perdón de comunión. Restauró el gozo de la salvación y la comunión. Pero, uno dice, ojalá esto fuera ya todo. Pero Dios es muy sabio. Aunque Dios nos ha perdonado y salvado, incluso perdona con sinceridad nuestro pecado de hijos y nos devuelve el gozo de la salvación y somos amigos otra vez. Sin embargo, Él sabe que necesita entrenarnos y disciplinar. La disciplina no es una condenación. Dice, somos castigados para no ser condenados con el mundo. Entonces, el hijito se enfermó. El hijito que nació del adulterio de David se enfermó. Y David pedía y lloraba y batallaba y se humillaba y hacía todo lo posible. Pero Dios, aunque lo había perdonado, volvieron a ser amigos, Dios no le oyó. Dios paternalmente disciplinó a su hijo, David, y el niño murió. Y después uno de sus hijos se le rebeló. Y después el otro hijo violó a su hija y el otro mató al otro. Y también hubo problemas en la vida y tuvo que salir huyendo. Muchos problemas hubo en su casa. No porque Dios no lo hubiera perdonado, sino porque Él reprende y castiga a todos los que ama. Entonces, cuando Dios sabe que para no ser livianos ni tomar las cosas de una manera leve, Él necesita hacernos caminar por un camino de soldados entrenados que no van a estar jugando, porque si te perdona facilito y Él te perdona de verdad, pero si tú piensas que eso se volvió barato y no te duele, ¿cómo tuvo que transformar Dios a Jacob en Israel? Poniéndole el dedo en el muslo, tratando con él en su fuerza natural. Y ya cuando le dislocó el muslo, usted sabe lo que es tener un muslo dislocado, un pie tronchado, usted ya no puede caminar así rápido, pone el pie y le duele. Cada vez que se apoyaba en su pierna le dolía. A Jacob era para que ya no fuera liviano, para guardarlo como el aguijón que le puso Dios a Pablo, para guardarlo tan pronto empezaba a hincharse,
la desinfladita. ¿Y eso es porque Dios es malo, es sádico? No, 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 al contrario. Porque nos ama, nos corrige. Entonces Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces cuando Dios determina una disciplina, Él sabe hasta cuándo va a durar esa disciplina. Mientras no produzca el objetivo, porque Dios no quiere disciplinarnos solo por legalista, no. Él quiere producir algo en nosotros, que seamos conscientes, seamos serios, tengamos miedo de nosotros mismos, no seamos livianos, que me perdone y hago lo que quiero. No, vámonos allí a la vuelta del parque, total, Dios nos perdona. Así hay gente que se vuelve liviana, pero si te apoyas en la pierna dislocada, te duele, ¿ve? Y cada vez que vas a hacer algo, te duele. Puede ser que la chica se entregó fácilmente a los placeres, pidió perdón al Señor hasta en la iglesia, fue perdonada, pero el bebito tiene que cuidarlo sin papá y llevar las consecuencias de lo que hizo, no porque Dios no la haya perdonado, sino porque hay una disciplina y levantamiento de la disciplina, o sea, perdón de disciplina, no es lo mismo que perdón de salvación, ni siquiera perdón de comunión. Dios te salvó y hasta te perdona y es tu Padre y te ama y conversas con Él, pero Él sabe que necesitas cargar con una disciplina, con un aguijoncito. En portugués aguijón se dice espino. Y una vez un querido hermano en Cristo, el hermano Aniceto Mario Franco, que ya murió con el Señor, un profeta del Señor a quien Dios usó mucho allá en Brasil, fundó iglesias y todo, fuimos amigos. Y él era profeta y una vez en privado él me profetizó algunas cosas acerca del ministerio que se han cumplido, pero me dijo también, pero Dios te añade un espino, me dijo, un espino. Y bueno, pasó el tiempo, todo bien, trabajando en la obra del Señor, todo normal, y un día del calor del sol se me secó el labio inferior. Y luego se me rajó un poquito, parecía una bobería de nada, era solo una rajita así como si me hubiera tostado un poquito, le echaba manteca de cacao y seguía el problema, y así siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Por 7 años parece que no avanzaba y de pronto de un día para otro se me inflamó y resulta que fui a hacer una biopsia y en la biopsia salió carcinoma espino, bien diferenciado. La palabra que me había profetizado el hermano hacía años, que Dios me daría también un espino para que no me hinche, para que no me... ¿Y sabe cuál era el diagnóstico de ese problemita en el labio? Carcinoma espino. Precisamente hay cantidad de carcinomas, pero él me había dicho que era un espino y era carcinoma espino, bien diferenciado. Es un cáncer. Me tuvieron que quitar el labio de abajo, de la papada hacer un injerto. El labio de arriba tuvo que ser abierto así por dentro para acceder al de abajo, por eso me dejé la barba. No es que sea judaizante o alguna de esas cosas. Me estoy disfrazando como Adán y Eva. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Dios a veces tiene que permitir algunas cosas, no porque no nos ame y no nos haya perdonado. Entonces una cosa es perdón de salvación, perdón eterno. Otra cosa es perdón de comunión, restaurar la comunión con el Hijo, porque aunque somos hijos, nuestro Padre es un Padre y no puede andar alcahueteando nuestras cosas. Y aunque nos ha perdonado y tenemos comunión con Él, Él sabe que nos tiene que mantener en cintura, porque si nos descuida,
si no nos corrige, si no nos entrena, si no nos disciplina, a lo mejor quién sabe qué locura vamos a hacer. Y por amor nos pone unas espinitas acá, o acá, o acá, así como las águilas a los aguiluchitos. Primero cuando son chiquitos, hasta le pone algodones y pieles así, y ahí están felices los aguiluchos. Pero cuando empiezan a crecer tiene que sacarle todas las plumas, sacarle las pieles y los algodones y solo quedan las espinas y el aguilucho tiene que aprender a volar. Ya no es hora de quedarse en el nido. Entonces hay que entender ese tercer nivel del perdón, el perdón de disciplina. Dios no te disciplina tan fácil. Pero si te disciplina, no se sale de ahí tan fácil tampoco. Porque la disciplina no es porque vamos a satisfacer un sadismo de Dios. Dios no es sádico en ninguna manera. Sino es una disciplina paternal, pero seria y verdadera. Que si no entendemos a las buenas, vamos a tener que entender a las malas, no porque no somos hijos, sino precisamente porque somos hijos. ¿Acaso no dice ahí la Escritura que nosotros venerábamos a nuestros padres, aunque ellos nos disciplinaban como les parecía? ¿Cuánto más debemos aceptar la disciplina de nuestro Padre, que es para provecho? Entonces, por eso es que la Escritura dice de aquel caso, de aquel hombre que fue perdonado de una gran deuda, pero él no quería perdonar a alguien que le debía poquitito y se agarraba del cogote: págame lo que me debes. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el padre? ¿Pero acaso no te perdona a ti una gran deuda? ¿Y no deberías también tú hacer con tu hermano que te ofendieron una cosa pequeñita? Entonces ahora vas a tener que hacerte responsable de muchas cosas. Ahora tuvo que aprender lo que era ser como él era, porque es que mientras nosotros le pisamos el callo al otro, como no nos duele a nosotros, ay, pero ¿para qué llora tanto si no es nada? Entonces cuando te lo pisen a ti, ahí vas a aprender que sí duele, de que a veces no entendemos lo que hacemos a otros hasta que nos lo hacen a nosotros. Entonces a veces nosotros somos livianos para con los otros, y Dios tiene que corregirnos. Y esa corrección no es que no nos perdonó, pero que necesitamos aprender ciertas lecciones para participar de su santidad y ser hijos serios. Entonces ya no solamente es algo jurídico lo que Él murió por nosotros, sino que Él también hace algo en nosotros y nos muda para después poder hacer algo con nosotros con Él y Él con nosotros. Tiene que operar en nuestra vida, y es un aspecto orgánico. Entonces, hermanos, los primeros capítulos de Romanos nos presentan el atrio, y en el atrio nos presentan primero el lavacro, y del lavacro nos pasan al altar de bronce, y en el altar de bronce hay muchas clases de sacrificios, y el primero es el holocausto. Hay que satisfacer a Dios. ¿Qué se dice del anticristo? Que tiene ojos como de hombre, ¿no? ¿Recuerdan eso? ¿Y qué quiere decir que tiene ojos como de hombre? Que le pasa lo que le pasaba a Pedro. No ponía la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El anticristo pone la mira en las cosas de los hombres, no en las de Dios. ¿Se da cuenta? Tiene ojos de hombre, y nosotros no podemos tener ojos de hombre. O sea, poner la mira en las cosas solo de los hombres y querer la gracia no para santificar a Dios, sino para pecar un poquito más tranquilamente. ¿Me entienden, hermanos? Entonces hay que comprender a Dios. Por eso cuando llegas al templo del milenio, que es el de los vencedores, te vas a encontrar con los hijos de Sadoc que podían servir a Dios, pero los otros sacerdotes y levitas que se habían apartado, sí, estaban en el templo, pero dice el Señor, llevarían su iniquidad.
¿Qué quiere decir? Tendría que cargar, no con todas las consecuencias, porque si fuera con todas, se perderían eternamente, pero por lo menos llevarían su iniquidad. Alguna consecuencia le quedaría de sus pecados, no porque Dios no lo perdonó, sino porque Dios lo entrena y le recuerda y le pone el aguijoncito, el espinito, para que no se salga del camino, porque Dios nos conoce. Entonces no hay que malentender a Dios, ni pensar que no nos perdone, que ya no perdonó más a aquel otro. No, le está entrenando para que Él también perdone. ¿Se da cuenta? Entonces son distintos niveles, y eso del perdón tiene que ver con el altar, tiene que ver con la ofrenda por las transgresiones. Entonces, volviendo a Romanos, bueno, ya termino este pedazo entonces. Volviendo a Romanos, vamos a llegar allí al capítulo 4, y fíjese que en el capítulo 4 se nos habla de ese aspecto del perdón. No es lo único que ha hecho la cruz, pero es de lo primero. ¿Ve? Entonces dice acá, verso 6 del 4, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, así como Abraham creyó a Dios, creyó y le fue contado por justicia. Ese es el aspecto de la fe, ¿no? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, el primer aspecto, el perdón, y cuyos pecados, todavía es plural, son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces nos damos cuenta que aquí está hablando de transgresiones, y por eso habla en plural, transgresiones, iniquidades, pecados. Amén. Y así es durante el capítulo 4 y durante el capítulo 5, hasta que llegamos a la mitad del capítulo 5, y ahí nos damos cuenta que llegamos a otro aspecto del altar. Ya en el capítulo 5, ya no empieza a hablar solamente de los pecados, sino a hablar de la condición heredada en Adán. Y entonces hay otro aspecto de la obra del Señor. Ahora heredamos en Cristo, en el Espíritu, una nueva vida. No solamente somos perdonados, porque nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza desde que nacemos, vendidos al poder del pecado, y necesitamos algo más que perdón. No solamente necesitamos ser perdonados de lo que hicimos, sino librados de lo que somos. ¿Se da cuenta? Entonces ahí en el capítulo 5 ya empieza a hablar de lo que es estar en Adán y en Cristo. Ya no está hablando solamente de transgresiones, sino de asuntos de naturaleza heredada en el nuevo o en el viejo nacimiento. En el nacimiento de la carne heredamos la condición caída de Adán. En el nuevo nacimiento, por recibir a Cristo, heredamos en el Espíritu la naturaleza divina, la justicia de Dios por la fe, la santidad, la santificación. No solo un perdón por hechos, sino que heredamos una nueva condición. Entonces en el capítulo 6 ya no se habla solo de pecados y de perdonados de los pecados, sino se habla de el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa, y de ser libertados del pecado. No solamente perdonados de los pecados, que es algo jurídico, sino una experiencia. Ser libertados del pecado. ¿Cómo? Porque Cristo venció al pecado. El pecado ya no tiene nada que ver en Cristo. Y cuando recibimos a Cristo por el Espíritu, en el Espíritu recibimos la condición libre de Cristo, en el Espíritu. Si andamos en la carne, experimentamos la condición caída heredada en Adán. Si andamos en el Espíritu,
experimentamos la condición libre heredada de Cristo en el Espíritu. Ya no es solo perdón. Tú puedes andar en la naturalidad o andar en el Espíritu. Abrimos los ojos, Señor, no quiero vivir este día en mi naturalidad. Necesito vivir en tu gracia. Necesito vivir en ti. Confío en ti. Si tú vienes al Señor y crees en Él y lo has recibido, ahora dice Él, pondré mi espíritu en vosotros y os haré andar en mis estatutos, en mis caminos, en mis mandamientos. El nuevo pacto tiene esos dos aspectos. Nos limpia de los pecados, se olvida de ellos, los echa en el mar del olvido, pero al mismo tiempo pone el espíritu y nos hace andar en él. Y en el espíritu heredamos lo que Cristo conquistó, incluida la libertad del pecado. Porque Cristo fue libre del pecado y Él dice, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros en mí, y mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente libres. Somos libres del pecado, no solo perdonados de los pecados, sino libres del pecado en Cristo, en el Espíritu. No busque su libertad en su carne. En su carne está Adán, pero en el Espíritu está Cristo. En Adán usted es esclavo y yo también. En Cristo somos libres. No es algo que usted hace, es algo que Él es. Y usted puede contar con Él. Tú eres libre en Cristo del pecado. No que en tu carne no opera la ley del pecado y la muerte, sino que en el Espíritu opera una ley superior. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado que está en la carne. No que no está en la carne. Está en la carne, pero no es necesario estar siempre en la carne. Podemos andar en el Espíritu, en Cristo, considerarnos muertos al pecado. Eso no es una cuestión de sugestión, eso es creer en Cristo, porque en Él no hay pecado. No estamos confiando en cambiar nuestra carne por medio de sugestiones, nada de eso. Estamos creyendo en el Evangelio de Dios. El Hijo de Dios es impecable y a Él lo hemos recibido. Y todo lo que Él es está en el Espíritu, y el Espíritu lo hemos recibido. Así que podemos contar con el Espíritu, considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo, y presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque Cristo es verdadero y el Espíritu está en ti. Y tú no miras hacia ti ni confías en ti, todo lo tuyo lo dejaste en su mano y crees en Él. Y Él te ayuda. Él prometió, me olvido de tus pecados y pongo mi Espíritu en ti y te hago andar. Hay veces que el Espíritu te ayuda, amaneces y sale un cántico en vez de una maldición. Ay, ahora tengo que ir a trabajar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! No es que algo pasó en la carne, no, todavía no ha pasado nada, va a pasar el día de la resurrección. La carne no es confiable. No piense que cuando usted recibió al Señor, su carne se puso buenita. Su carne sigue igual de malita o malota. Pero ya usted no está solo. En el Espíritu de Cristo está la victoria total de Cristo sobre la carne. Y nosotros confiamos es en Él, en su gracia. No estamos confiando en trucos nuestros. ¿Qué voy a hacer? ¿Será que en el próximo retiro va a mejorar mi carne un poquito? ¿O será que si madrugo empiezo a leer la Biblia a las 3 de la mañana, la carne sigue igual? Pero Jesucristo ya la venció, no es cosa suya vencerla, Él fue el que la venció. Y en el Espíritu está esa libertad de Él, que ahora es tuya, si tú cuentas con Él y vives por Él. No estás obligado, obligada a vivir por tu naturalidad. Ahora puedes contar con Él, y en Él, no en tu carne, en el Espíritu, en Cristo,
considerarte muerto al pecado y vivo para Dios y presentarte como vivo. Entonces cuando llegas ya al capítulo 5, la segunda parte, ya se trasladó, ya pasamos del Levítico, de aquellos sacrificios por los pecados, por la culpa, al sacrificio por el pecado y la ofrenda de paz y otros aspectos. Por eso entonces mire la diferencia ahora. Capítulo 6, verso 17. Gracias a Dios que aunque erais, mire qué atrevido que es Pablo en la fe. No lo trato de atrevido en el sentido maligno, ¿no? Atrevido en la fe, como algo positivo lo digo. Erais esclavos del pecado, no dice que somos. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, o sea que es el Evangelio de Dios, a la cual fuisteis entregados. Y no solo perdonados, libertados del pecado, en singular, vinisteis a ser, porque nacisteis de nuevo, por gracia, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y dice, ay, ¿será que creo o no creo? Si me miro a mí mismo no voy a creer. ¿Pero acaso Cristo no venció el pecado en la carne? ¿Y no lo hemos recibido? ¿Y no hemos nacido de nuevo? ¿Y el nuevo hombre no es nacido acaso en la justicia y santidad de la verdad? Entonces en Cristo, en el Espíritu, por la fe y por la gracia, somos nuevas criaturas. Y por eso es que dice acá, libertados del pecado, no solo perdonados de los pecados, sino libertados erais, no ahora, erais esclavos, no ahora. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros seréis verdaderamente libres. Libertados del pecado, vinisteis a ser, no que vais a llegar a ser, no, ya vinisteis a ser, vinisteis en pasado, no en futuro. ¿A ser qué? Aleluya. Vinisteis a ser, ¿qué dice ahí? Siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos. O sea, ya hizo algo en nosotros. No solo que hizo algo por nosotros, sino que hizo algo en nosotros. ¿Qué hizo? Nos dio a su Hijo. Limpió todo, nos sepultó, nos enterró, nos crucificó con su Hijo. Fuimos bautizados en su muerte. Pero Él resucitó y nos resucitó y hemos nacido como nuevas criaturas libres en Cristo. ¿Sí o no? Amén. Amén. Creemos. Nos podemos gloriar, dice, no solo somos reconciliados, sino que mucho más nos podemos gloriar en Cristo. No es gloriarnos con mentira, es creer. Señor, qué grandeza que puedo confiar en ti y contar contigo. Y en tu nombre y presentarme delante de mi Padre como vivo de entre los muertos. Y este cuerpo miserable ahora puede ser instrumento de justicia. No por algo que nosotros hicimos, sino que Dios hizo y Dios nos dio gratis por la fe. Aún la fe nos la dio por el Evangelio. Que la fe viene por el oír el Evangelio. Amén, hermanos. Entonces ya pasamos al altar de bronce. Y en ese altar de bronce hay varios sacrificios y ya hemos visto el de por las transgresiones, por la culpa y también por el pecado. Y el de paz. ¿Se da cuenta? O sea que ve que Romanos es casi el Antiguo Testamento, pero en realidad el otro era en figura. ¿Se da cuenta? Y después sigue hablando y hasta cuando llegamos al capítulo 8 ya estamos en el lugar santísimo, ahí está fluyendo el río del Espíritu y después desde el capítulo 9 al 11 está la parte de Israel y luego la iglesia que es el templo, el tabernáculo, las tablas de la casa, ¿ve? La vida de iglesia.
está descrita desde el 12 en adelante, pero la iglesia comienza en Israel, en Jerusalén, y termina otra vez con Israel en Jerusalén. No podemos tener iglesia desvinculada de Israel. Hay que comprender el misterio del cántico de Moisés, que Dios ahora los provocó a ira, pero luego se va a volver otra vez ahí, lo va a reinsertar, y ellos y nosotros somos un cuerpo, y ahí viene todo el edificio, el resto de la casa. Pero se empieza desde el atrio. Hermano, por causa de la hora, vamos a parar aquí. Estamos en el Señor, por su gracia. Amén. Oremos, hermanos. Señor, a ti sea la gloria. Bendito sea tu nombre. Señor, escribe tu palabra en nuestros corazones, que la simiente incorruptible de tu palabra produzca fruto en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, para tu gloria. Guárdanos para ti. No nos dejes ser avergonzados por la insidia de Satanás. Que ahora, de hoy en adelante, sea él avergonzado por tu obra en nuestras vidas de gracia. Porque solo en ti confiamos. En ti hemos creído, Señor. Muchas gracias. Te adoramos, Señor. Guárdanos para ti, para tu gloria y para la vergüenza de nuestro enemigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Nadie se mueva.